Bien, bueno chicos, vamos a empezar la clase de hoy. La idea, bueno, en un principio era hacer una especie de debate. Si es que alguno quiere comentar algo, preguntar o tiene alguna consulta acerca de las primeras unidades que vimos y además de la unidad que también ya está disponible, que es la unidad número 3 de lo que tenemos hasta el día de hoy, todo el material. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, alguna consulta? Maximiliano, Franco, Martín, Alex, Franco Luna, Ricardo, Leonel, Gabriel y Franco Juárez. Son los que están presentes hasta el momento. A ver, vamos a abrir el chat acá. Ninguna consulta por parte de Alex. Pueden escribir también la pregunta o la consulta en el chat o algún tema que quieran que profundicemos, también pueden escribir o abrir el micrófono. Siéntanse en la plena libertad de hacerlo. Profe. Bueno, tenía algunas consultas al correo. A ver, la clase, la parte de relacionar las clases. ¿Cómo sería esa parte, Maximiliano? ¿Es alguna parte en el del documento o es un ejemplo que quieras que lo veamos? No te entendí la pregunta. Ah, del TP1, a ver ahí, yo creo que lo tengo acá. A ver, voy a guardarme un momento. El TP1, bien, el TP1, les consulto, ayer vieron ya el enunciado del trabajo práctico número 1, ¿puede ser? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Tienen ustedes un diagrama de clases que, bueno, la idea es hacerlo con clases relacionadas, en donde tienen, por ejemplo, en la clase competición o competiciones, una clase que se llama también categoría y otra que se llama disciplina. A ver, ahí estoy compartiendo, ahí estoy abriendo y de paso voy a compartir. No, quiero compartir toda la pantalla en realidad. Bien. Acá, esta era la clase. Clase competencia, en donde tienen, bueno, además de los campos que son propios de las propiedades que son propias, digamos, de esta clase, competencia, y además tiene acá en esta parte dos, dos propiedades, una que es cat ID y otra que es div ID, que hacen referencia a otras clases que son categoría y disciplina respectivamente. A ver, veamos. Yo lo podría hacer así de esta forma.
Vamos a abrir el proyecto. Voy a hacer una parte mostrándole con el diagrama de clases. Veamos, esto vamos a cerrar todo, cerrar. Esto lo vamos a eliminar. Vamos a crear una clase competición. Competición. Vamos a agregarle los campos. Creo que es com o comp. A ver, comp. ID. Es de tipo entero. Campo privado. Bien. A ver, ¿qué otra cosita más puede tener? No voy a agregar todos los campos. Nombre. Sí, vamos a agregar. Nombre. Y este va a ser de tipo string. Bien. Voy a crear las propiedades, es decir, vamos a encapsular cada uno de los campos. Ahí está. Y ahora voy a crear otra clase que se va a llamar categoría. Y categoría tiene el ID y la descripción, que, bueno, que son los que yo voy a agregar. Cat ID por defecto es numérico, lo dejo ahí. Cat nombre, este es de tipo string. Ahí está. Vamos a encapsular. Y vamos a encapsular. Ahí está. Tenemos estas dos clases, ¿sí? Si recordamos un poquito también el tema de las formas normales, cuando ustedes vieron en base de datos, tienen primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, vieron conceptos también de tablas maestro detalle, es decir, varios conceptos que tienen que ver con bases de datos, y para que nosotros podamos, de alguna forma, porque esto, en realidad más adelante, cada una de estas clases se van a convertir en tablas, ¿sí? Es decir, entonces, de alguna manera hay que relacionar tanto las clases como más adelante lo vamos a hacer con las tablas. Una de ellas es crear clases asociadas. Dice acá, dibuja una línea que conecta dos tipos para crear una propiedad. El tipo al que señala la línea será el tipo de la propiedad. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo hago esto, luego me voy a ver el código.
Era al revés, perdón. Acá yo me confundí, era al revés. Lo voy a borrar. Vuelvo de nuevo al diagrama de clases. No. Este. Acá. Yo voy a crear una asociación entre competición y categoría, ¿sí? Entonces hago el uso de esta herramienta, asociación, de manera tal que dentro de la tabla principal, en este caso sería competición, tengamos una propiedad del tipo de la clase categoría. Veamos el código. Y vemos que tenemos agregado una propiedad en realidad del tipo categoría llamada categoría propiamente dicha, ¿sí? Esto es para crear, digamos, una asociación. O bien, aquellos que quieran crear directamente la propiedad, tal como figura en el diagrama de clases, lo pueden hacer. O bien, también pueden crear una clase asociada de esta forma. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ventaja? Esto lo podemos ver por un ejemplo. Yo voy a dejar, bueno, primero voy a borrar esta. Y acá, en realidad, voy a cambiar esto. Y esto lo voy a comentar. ¿Sí? Veamos. En un ejemplo, esto lo voy a dejar acá. Voy a agregar acá un botón. Y vamos a poner el nombre, o el texto, mejor dicho, competición, que lo único que va a hacer es instanciar una clase del tipo competición y llenar los datos. Competición. El ID le damos cualquiera. Un nombre cualquiera a la competición. ¿Y qué más tenemos acá? Y fíjense que acá yo tengo una propiedad del tipo categoría. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hubiera puesto como tienen en el enunciado del trabajo práctico? Yo tendría que tener de esta forma la propiedad, ¿sí? Tal como está en el enunciado, ¿sí? Lo pueden hacer así. ¿Dónde está? Acá. Competición.catID y le vamos a poner, por ejemplo, 1, ¿sí? De esta forma. Si nosotros tendríamos una tabla, por supuesto,
lo manejaríamos de esta forma, en donde en la columna cat_id, que pertenece a la tabla competición, guardamos el código, el ID de la categoría, ¿sí? En cambio, si pensamos, digamos, cómo lo podríamos tratar de una mejor manera para que nosotros podamos acceder a las propiedades de las clases u objetos que están relacionados, una mejor forma de hacerlo es creando lo que se llama justamente la relación entre las clases, ¿sí? Entre competición y categoría. Esta relación lo que hace es crear en forma de una propiedad, ¿sí? Del tipo de la clase con la cual está relacionado. Fíjense que tenemos acá como una propiedad pública de tipo categoría y llamada del mismo nombre. O bien ustedes pueden ponerle otro nombre, ¿sí? O con un guión bajo o con cualquier otro carácter o nomenclatura que quieran elegir. Como consejo, siempre para las propiedades, es recomendable la primera letra con mayúscula, ¿sí? Entonces, si volvemos acá, si yo quiero guardar, por ejemplo, directamente la categoría dentro de un objeto competición, primero tendríamos que instanciar, ¿sí? De esta forma. O bien lo podemos hacer directamente, fíjense, o competición.categoría igual a new categoría. Que esto en realidad sería lo más recomendable, que hacer una instancia y después asignarle a la propia categoría de la clase objeto competición. Bueno, esto lo voy a borrar. Esto sería, digamos, lo más recomendable. Entonces ahí sí yo ya puedo completar algo así. Entonces, si yo quiero mostrar, por ejemplo, un mensaje del nombre de la categoría, sigo la ruta y muestro el contenido de la propiedad cat nombre en este caso, ¿sí? Estas son, digamos, las clases que podemos relacionar entre una clase que sería, digamos, la principal y la clase secundaria, ¿sí? O si lo vemos desde el punto de vista de una base de datos, nosotros tendríamos tal cual como ustedes tienen en el enunciado del trabajo práctico, que es solamente el código de la categoría, lo cual está bien, porque más adelante, digamos, está pensado para trabajar con tablas, con bases de datos. Pero bueno, lo ideal o lo mejor sería, digamos, ver y modelar todo como objetos, ¿sí? De hecho, digamos, estamos utilizando una herramienta con el paradigma orientado a objetos y es lo más adecuado en este caso, digamos, sería para utilizarlo de esta forma, ¿sí? Ahí, bueno, ustedes ya deciden cuál es la que les parece más cómodo para poder utilizar. Por supuesto, para propósitos de almacenar datos, eh, solamente, si se en una tabla, solamente nos sirve esto, ¿sí? Pero si quisiéramos mostrar en una grilla y hacer que cada registro de una tabla sea un objeto, lo ideal sería hacerlo de esta forma, ¿sí? Entonces, yo quiero mostrar en una columna el código de la competencia, el nombre de la competencia, y al mismo tiempo quiero mostrar el nombre de la categoría, pues bien, entonces lo ideal sería tratar y manejarlo de esta forma, ¿sí? Como clases relacionadas. Voy a
ejecutar el código. Y simplemente acá, bueno, acá quedó código de la clase pasada. Ven que me muestra el nombre de la categoría. No sé si la pregunta iba por este lado, con respecto Sí, a las clases asociadas, para relacionar las clases. sí. Bien, perfecto, perfecto. Entonces lo pueden trabajar de esta forma. Lo pueden dejar así como está en el trabajo práctico, o bien, bueno, ya en realidad eso lo va a decidir el profe, o bien de esta forma, el profe de práctica de esta forma. Si ustedes lo quieren trabajar así, yo creo que de esta forma, digamos, es más entendible poder hacer. Pero bueno, depende por supuesto lo que están haciendo y el alcance del trabajo práctico no les pide que hagan explícitamente de esta forma, entonces ustedes lo pueden dejar solamente guardando el código de la categoría en una propiedad tal cual como está en la clase, en la definición de la clase, de esta forma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esto? ¿Quieren que les muestre el diagrama de clases? ¿Algo en específico de acá, de lo que acabamos de ver? Los que me habían pedido el Visual Studio en español, miren, pensé que lo tenía en el disco, de hecho las carpetas lo tenían guardado, y cuando quise entrar para subir el archivo ISO, la imagen, no lo tenía. Así que bueno, ahora estoy buscando de descargar de nuevo, porque pasa que en la página principal de Microsoft ya no está disponible. De hecho, es como que te obligan, digamos, de alguna forma a que ya utilices las últimas herramientas del Visual Studio, ¿sí? Las últimas versiones. Y las versiones anteriores ya no están disponibles en la página oficial del Microsoft. Por eso es que me puse a ver en estos días y no lo pude encontrar. Ahora hay otro sitio del cual quiero descargarlo y bueno, ya voy a poder subirlo y espero poder hacerlo y terminarlo hoy. Así les puedo mandar un mensaje para avisarles que ya está disponible la versión en español del Visual Studio. ¿Sí? Les pido disculpas a quienes Profe, le ¿y había por qué no prometido y utiliza no. un... ¿Cómo? Sí, ahí escucho. ¿Por qué no utiliza un Visual Studio más actual? No se utiliza un Visual Studio más actual porque los recursos que están disponibles en la Facu no soportan herramientas de las últimas versiones. ¿Sí? El hardware, digamos que tiene ya sus años y no sería adecuado pedirles si bien hoy en día, digamos, cada uno puede llevar su equipo, su computadora, pero el tema es que no todos cuentan con una computadora con el hardware necesario, con los requerimientos mínimos para poder correr y ejecutar las últimas versiones. Nos tenemos que adaptar a los recursos que están disponibles y que se pueden utilizar en la facultad, tanto en la sede de San Salvador como en la sede de San Pedro y la otra sede que está en la que acá, bueno, que no la conozco. ¿Sí? Eh, Más que nada por eso. Porque hay alumnos también compañeros suyos que no tienen una computadora eh, que pueda soportar las últimas versiones y están utilizando, por ejemplo, algunos las notebooks del gobierno eh, y, instalarles un Visual Studio ya 2015 o de los últimos 2023, 2024, sería complicado por los recursos que tienen los equipos.
Pero igualmente, todo lo que es el contenido de la asignatura, los conceptos, los ejemplos, son ejemplos de base que les sirve para cuando ustedes quieran utilizar herramientas, versiones más recientes, lo pueden hacer tranquilamente. Lo importante aquí es el concepto, y el contenido mínimo que tienen que tener como base para saber la asignatura. La asignatura y por supuesto después este conocimiento lo van a aplicar para versiones más recientes del Visual Studio. ¿Y habría mucha diferencia con lo actual, con lo que estamos viendo ahora? ¿O no? No, los conceptos son exactamente lo mismo. E incluso estos ejemplos, si se quiere, pueden descargar un SDK y correr el código. Si es que queremos hacer los ejemplos, por ejemplo, no con formularios, sino con aplicaciones de consola. ¿Sí? Crear clases, variables, ejecutar, crear listas, arreglos. ¿Sí? Ahí existe esa posibilidad. Pero bueno, el tema es que cuando trabajemos con base de datos, también vamos a trabajar con bases de datos no complejas, con lo cual no requiere una última versión del motor de base de datos de SQL Server, sino no requiere una versión nueva. Lo podemos hacer tranquilamente con la versión del Visual Studio 2010 y el SQL Server 2008, que es el que se instala por defecto. Pero bueno, igualmente está en tratativas ya de actualizar el programa, ¿sí? Ya justamente con nuevas versiones, y eso va a depender mucho del hardware que tengamos disponible también en la universidad, en la facultad y en todas las extensiones. Sigamos. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Si no las hay, veamos algunas cositas con respecto a lo que ustedes ya tendrían que haber leído el contenido de la unidad número 3, que está en el aula. Voy a tratar de ver las que considero más útiles en realidad, en este caso, porque son bastantes diapositivas, así que veamos. Bueno, la unidad número 3 o el módulo número 3 tiene que ver con comparaciones, ¿sí? Para ver cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias entre los dos principales lenguajes más utilizados de la plataforma.net. Digo más utilizados porque es la realidad. Los otros lenguajes, F Sharp, Visual C++, y bueno, en las nuevas versiones hay otras herramientas también. Eh, los más utilizados dentro de ese conjunto son C Sharp y Visual Basic. C Sharp es un lenguaje que ha sido y es útil para viejos programadores que utilizaban el lenguaje C o C++ en, en los tiempos de desarrollo de hace un par de años. Y Visual Basic, aquellos que les gustaba utilizar las macros, por ejemplo, en Excel, cuando uno convertía o quería ver el código de las macros en Excel, eh, estaban en código Visual Basic. Y de ahí, digamos, muchos programadores, contadores principalmente, que hablo de los que yo conozco, ¿no? Por supuesto, puede haber alguna diferencia. Eh, la mayoría le gustaba más el lenguaje de Visual Basic que C Sharp. Aquellos que trabajaban con números, sistemas contables, etcétera. Les parecía mucho más fácil utilizar
y la sintaxis y la semántica de Visual Basic. En cambio, aquellos programadores que venían de FOxPro, por ejemplo, en mi caso, de C o C++, nos fuimos por el lado de C Sharp. Y hoy en día, digamos, C Sharp podría considerar que es mucho más usado que Visual Basic. Así, digamos, una opinión personal de acuerdo al ámbito en el cual yo conozco, ¿sí? Compañeros de trabajo, otros compañeros que trabajan en otras empresas, el principal lenguaje que utilizan de la plataforma .NET es C Sharp. Prácticamente no conozco ninguno, en realidad, que utilice Visual Basic.NET, ¿sí? Así que bueno, hablo con ese conocimiento de causa dentro del círculo en el que yo estoy y opino en base a eso. Por supuesto, si salimos un poquito más afuera y vemos tal vez estadísticas de otros países, podemos encontrar tal vez en algún lugar donde haya una diferencia y que sea distinto, digamos, donde Visual Basic sea el principal lenguaje. Bueno, mostrar cómo aplicar conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos utilizando el lenguaje Visual C#.net y Microsoft Visual Basic.net. Algunos temas que vamos a ver es, bueno, una introducción a ambos lenguajes. La sintaxis vamos a comparar entre ambos, viendo, bueno, primero temas generales, cómo se declaran, definen e inicializan las variables en un lenguaje y otro, el tratamiento o la utilización de los operadores, las estructuras de control y finalmente el uso de las clases y objetos en ambos lenguajes. Recuerden, es más que nada una comparación, ¿sí? Que ustedes lo pueden llegar a la práctica para poder comparar, incluso en el grupo, si hay algún grupo que decida hacer el proyecto en visualbasic.net, lo puede hacer. Eso, bueno, por supuesto lo hablan con el profe de práctica para poder hacer. En mi caso, digamos, cuando yo era el profe de práctica en la asignatura, tenía esa posibilidad. Igualmente, todos elegían C Sharp, así que no había prácticamente ninguna diferencia en cuanto a la cantidad, digamos, la mayoría utilizaban C Sharp y ninguno Visual Basic. Ahora, nunca me pregunté por qué, pero tal vez más que nada decantado por el tema de la utilización de herramientas libres como Java, es porque la mayoría prefería utilizar C Sharp en lugar de Visual Basic. ¿Qué es C Sharp.net? Es una herramienta o ha sido creado especialmente para la plataforma .NET. Cumple tanto como los otros lenguajes también con ciertos estándares. Es un lenguaje orientado a objetos y componentes. Y la sintaxis, tal como le comentaba, deriva de C, C++, Delphi. Recuerdo haber hecho algún que otro proyecto en Delphi en la Facu. Lo que sí nunca hice es un proyecto en Java. Sí, no, nunca utilicé Java. Utilicé todos estos lenguajes C, C++, Delphi, menos Java. Hoy en día, digamos, estos tres primeros ya prácticamente forman parte de la parte introductoria de las herramientas de programación que hacen referencia a historia, ¿sí? Son herramientas que tienen sus años, y Java es una de las más recientes. Delphi ya le seguí el rastro, no sé si tendrá nuevas versiones, seguramente sí, en su momento, digamos, era bastante popular, pero la verdad que ya hoy en día, digamos, no le he seguido el rastro de cómo está su desempeño, qué herramientas tienes disponibles, la verdad que no. Sí, como base, por supuesto, en la Facu, cuando yo era alumno, vi estas dos herramientas, C y C++. Y Visual Basic Profe, es disculpe. Sí, 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 C mamá es muy anterior a C Sharp. sí. Yo En pensaba realidad que era anterior. no tan anterior. Eh, digamos que hay un salto, una diferencia de un par de años cuando ya se empiezan a crear los lenguajes para
Antes, digamos, las herramientas, el software era para herramientas de tipo consola o DOS, ¿sí? Para ese tipo. Cuando utilicé C y C++, no tenía interfaces gráficas, ¿sí? En cambio, ya cuando se produjo el salto a interfaces gráficas, pasó unos cuantos años en la cual el paradigma orientado a objetos ya se hizo popular y de ahí tomaron como base esos lenguajes, principalmente C y C++. De hecho, está Visual C++ disponible en la plataforma.net, pero yo particularmente no lo he llegado a utilizar. Sé que es un lenguaje que está más que nada destinado a crear componentes de, por ejemplo, de sistemas operativos, de programas que hacen uso de más la parte de hardware, ¿sí? Que más es más orientado a ese tipo de uso que para un usuario, para sistemas para usuarios finales, como por ejemplo sistema de alguna empresa, de contabilidad, es decir, es para otro público, digamos, de uso. Las herramientas que se pueden crear con Visual C++. De que se pueden hacer todo, se puede hacer, por supuesto, pero más que nada eh, tiene esas herramientas para otro público de usuarios. Ah, bien. Bueno, y después está F Sharp, que la verdad que no alcancé a verlo porque en su momento, debo haber visto algún ejemplo, pero no, prácticamente no. Principalmente C Sharp y Visual Basic son los que más he visto, digamos. Eh, bueno, y en este caso, digamos, Visual Basic queda más que nada para propósitos conceptuales, no para su uso práctico, ya que en la práctica, y yo imagino que todos deben haber elegido también como lenguaje de cabecera C Sharp para desarrollar los prácticos. Eh, Principalmente, bueno, como decía recién, si ustedes ya tienen experiencia en Java, les va a resultar muchísimo más fácil elegir C Sharp que Visual Basic. ¿Sí? Así que bueno, Visual Basic, veamos, es una herramienta que está rediseñada especialmente para .NET, eh, tal como C Sharp, también es 100% orientado a objetos y a componentes, salvo por pequeñas, voy a poner acá el puntero, salvo por pequeñas excepciones, la sintaxis es la misma que Visual Basic 6, que en su momento era una de las más populares, junto con Visual Fox, que es la herramienta que yo utilizaba, y todos sus predecesores. Tiene la misma potencia, robustez y capacidades de acceso a .NET que C Sharp. ¿Sí? Es prácticamente lo mismo, lo único que cambia es justamente la sintaxis, que vamos a ver más adelante. Bueno, cada uno tiene su compilador, sus compiladores. Ustedes pueden descargar, o incluso cuando se instala, viene un compilador, ¿sí? Un programa, un .exe, para que ustedes, si quieren armar, por ejemplo, algunos ejemplos en un blog de notas, ¿sí? Entran al explorador de Windows, entran a la carpeta de instalación de Windows, eligen, buscan, digamos, la carpeta Microsoft.NET Framework, la versión que tienen instalada, en este caso es la 4, que es la que estamos utilizando, y buscan el archivo csc.exe, ¿sí? Ustedes al archivo que armaron en el blog de notas, un ejemplo, lo guardan como .cs y luego desde la ventana de comandos, estoy hablando de la ventana de comandos tipo DOS, ¿sí? Pueden divisar este archivo .exe. A ver, yo voy a tratar de divisarlo. Hace mucho que no entro. Acá está Microsoft.NET. Ahí está esa carpeta. ¿Y qué más tenemos? Acá las versiones. Acá tenemos la carpeta Framework. Es acá.
Y acá tenemos la versión, acá está, 4.0. De hecho, tengo versiones anteriores porque seguramente en esta computadora debo haber instalado algún que otro programa descargado de la web que hacía uso de versiones anteriores del .NET, ¿sí? Y para que yo pueda ejecutar esos programas, necesitaba que el CLR esté instalado o el framework esté instalado, ¿sí? Para que el CLR pueda ejecutarse y pueda ejecutar, digamos, los programas de versiones anteriores. Yo voy a la carpeta cd de 4.0.303.19. Acá. Presioné control C para detener este listado y fíjense que acá yo tengo el archivo cs.exe. ¿Sí? Entonces, con este ejecutable yo puedo crear mi fragmento de código en bloc de notas, lo guardo en un archivo, en un directorio, y luego siguiendo esta orden, cs barra out xx barra target y entre comillas, los archivos que quiero compilar. ¿Sí? Bueno, en Visual Basic.net es prácticamente lo mismo, ¿sí? Lo único que cambia es el nombre del compilador, ¿sí? En línea de comandos, que es el bbc.exe. ¿Sí? En cambio con C# es csc.exe. Ahora, ¿qué son estos parámetros? Y bueno, son parámetros que tienen para configurar cada compilador enviándole valores para que puedan tener un archivo final compilado y puedan ver su ejecución. ¿Sí? ¿Qué es cada uno? Ahí les muestro. Barra out file, que es el nombre del archivo de salida, ¿sí? Acá en el ejemplo tiene el mismo nombre, ustedes pueden cambiarle para que un archivo de salida tenga el archivo compilado, ¿sí? Tenga otro nombre. Si su archivo hace referencia a otros ensamblados, ¿sí? Ahí tienen que colocar barra reference, ¿sí? Y cuáles son los archivos a los cuales hace referencia, ¿sí? Por ejemplo, pueden hacer uso de system, de la biblioteca de clases, system, ahí pueden poner ese nombre de ensamblado. Si tienen un archivo de documentación, eh, emitir un informe de depuración, especificar cuál es el punto de entrada, ¿sí? El método main, cuál es el punto de entrada para que se ejecute, y por supuesto también la posibilidad del uso de algunas librerías como la de System, en donde tienen los tipos de datos para utilizar también arreglos, clases, etc. Es similar a al que dice reference, ¿sí? Ensamblado de referencia, y el otro lib, que es el directorio de librería, ¿sí? Ambos hacen referencia, puede ser a archivos DLL desarrollados en, en otro, por ejemplo, con empresas externas, ¿sí? Ustedes se descargan un archivo de biblioteca.dll y tienen ciertas eh, configuraciones, ciertas tareas o ciertas funciones y pueden hacer uso de esa biblioteca externa para poder correr su programa. Esto más que nada es para propósitos de prueba. Si es para propósitos de desarrollo, eh, utilicemos prácticamente la interfaz de desarrollo, la interfaz visual, ¿sí? Eh, si nosotros estamos, por ejemplo, accediendo a una computadora por
Acá yo tengo un programa, el, el PuTTY. Este programa me permite acceder por SSH a otras computadoras, ¿sí? Donde tengo, bueno, una dirección IP. Bueno, acá tengo una dirección IP privada de una computadora que tengo al lado. Más que nada lo utilizo para prueba, ¿sí? Entonces yo accedo a la otra computadora por línea de comando y, a ver, bueno, no tengo acá no es un Windows, creo que es un Linux. No sé si la tengo en línea. No, no la tengo en línea. Está apagada la compu. Entonces puedo acceder a otras computadoras por línea de comandos. Entonces ahí sí ya puede ser útil los compiladores en, en línea de comandos para que yo pueda ejecutar, compilar algunos archivos ejecutables para ciertas y determinadas acciones, ¿sí? Eso ya depende, digamos, del proyecto, de la situación en la que ustedes se encuentren. Hoy en día, digamos, tenemos TeamViewer, tenemos otros tipos de software para acceso remoto que es prácticamente como si tuviéramos la computadora eh, en nuestras manos prácticamente, ¿sí? Pero hay casos, bueno, por supuesto que yo a una computadora solamente puedo acceder por línea de comandos, entonces eh, necesito compilar justamente un archivo para que realice tal acción, entonces ahí utilizo estos compiladores en línea de comandos. Me aguardo en un momento. Ahora sí. Bueno, pasemos a lo que es la comparación eh, de la sintaxis entre un lenguaje y otro. Por ejemplo, para las terminaciones de línea, nosotros escribimos el código y para terminar una línea, cada línea tiene que ir finalizado con un punto y coma, ¿sí? De esa forma ustedes tienen, por ejemplo, el C# y por eso no le va a resultar complicado utilizar perdón, así tienen en Java y no le va a resultar utilizar C# como herramienta de desarrollo. En cambio, en visualbasic.net, una línea simplemente finaliza con un salto de línea. Es decir, presiono Enter, no hace falta el punto y coma al final, y ya tengo una línea de código escrita con acciones para realizar. La declaración de los bloques, esta herramienta me molesta, no sé cómo sacarla, la barra. Controles de reunión flotante, ahí está. En C# los bloques se declaran entre llaves, ¿sí? Y en cambio, en Visual Basic, los bloques tienen su inicio y principalmente para especificar el fin de un bloque tienen la palabra reservada en, ¿sí? Si tenemos un procedimiento, en sub, si tenemos el fin de una clase, en class, con eso indicamos el cierre o el fin de un bloque, ¿sí? En Visual Basic, cada bloque tiene su sentencia de apertura y su sentencia de cierre. Como pueden ver, acá no tenemos un begin como tenemos en otros lenguajes. Directamente el punto de apertura es el nombre de lo que yo estoy creando, el nombre del bloque. En este caso, si estoy creando una clase,
en alguna parte el cierre o la terminación de la clase, tengo que tener la finalización con la palabra end y el nombre del bloque de lo que estoy creando. ¿Sí? Acá tenemos un método o procedimiento. Este es el inicio o la línea de apertura de ese bloque y su finalización. ¿Sí? Con respecto a los comentarios, C# soporta 3 tipos de comentarios. Uno que es un comentario en línea, que es simplemente colocando dos barras. Fíjense que eso es lo que yo hice acá, en una de las clases, si no, mal no recuerdo, acá. Había comentado la línea, ¿sí? Colocando 2 barras diagonales, y esto me lo convirtió en comentario, es decir, no se va a procesar por el compilador, va a pasar por alto. Además, tenemos comentarios que utilizan o que emplean más de una línea, y eso ya lo hacemos con la apertura de una barra diagonal y el asterisco, y para finalizar, lo mismo, el asterisco con la barra diagonal, podemos armar comentarios de más de una línea. Y por último tenemos el comentario que es muy, pero muy útil para documentación, ¿sí? Por ejemplo, ustedes en algún momento lo van a tener que hacer, seguramente en el trabajo final les va a solicitar documentar el código, y para ello ustedes van a poder emplear lo que es el comentario de tipo resumen o sumario, ¿sí? Donde ustedes pueden tener, por ejemplo, una descripción acá. Es una descripción cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, y entonces cuando yo la vaya a utilizar, fíjense que yo voy a poner acá, en cualquier parte, voy a poner acá, competición. Si yo paso el mouse, fíjense que ahí ya estoy viendo, en el cuadro que se abrió, acá, dice clase principal competición, todo lo que yo escribí en comentarios, ¿sí? Entonces, esto es muy útil para ustedes que van a trabajar en grupo. Cuando a un integrante del grupo le toca escribir una clase, puede aprovechar los comentarios para poder documentar lo que le tocó escribir, lo que le tocó codificar, ¿sí? Le tocó hacer una clase, entonces puede describir, incluso acá puede poner este nombre del autor. Fíjense que yo apreté acá Control J, se me abrió otras opciones que yo puedo utilizar. Autor, nombre y apellido, ¿sí? Entonces, ustedes pueden emplear este tipo de comentarios para poder documentar su código, ¿sí? Es bastante útil. ¿Cómo es que hizo eso? ¿Cuál? La tercera forma de comentario. La tercera forma de comentario, simplemente lo que hice fue escribir 3 veces las barras diagonales. Y ahí ya me apareció el bloque de apertura y cierre para escribir los comentarios. Bueno, puedo seguir escribiendo más código de comentario para
seguir documentando. Si quiero documentar, bueno, acá no tengo un método, pero si lo tuviera, por ejemplo, a ver, public puede ser. No, a mí no me sale. ¿No te sale? No. Tiene que estar justamente arriba del inicio de una definición, en este caso de una clase, por ejemplo. Si yo quiero comentar, por ejemplo, un método, fíjense que lo que me sale. Y acá ya me agregó otras sugerencias para seguir documentando. Por ejemplo, esto yo voy a documentar. Ah, bien. Ya sé cómo sale. Devuelve un tipo de datos entero. Entonces, si yo quiero utilizar este método, fíjense que yo me voy a ir acá a la parte de código y voy a poner, por ejemplo, o competición punto traer último ID. Este método devuelve el último código registrado en la tabla tanto. ¿Sí? Entonces, incluso si yo paso el mouse encima en este caso del método, también va a mostrar la descripción. ¿Sí? Es bastante útil, como les decía, para cuando ustedes trabajen en grupo, ir documentando su código de manera tal que cuando unan los trabajos realizados de cada uno, ustedes puedan saber qué es lo que hizo su compañero. Por supuesto, si es que lo ha documentado. Es bastante útil. Bueno, esto es en C#, pero en Visual Basic los comentarios se inician con una comilla simple para los comentarios en línea y con 3 comillas simples para los comentarios de tipo resumen, ¿sí? Pero en Visual Basic soporta 2 tipos de comentarios, en línea y el comentario de tipo resumen, ¿sí? No soporta el comentario de 2 o más líneas, ¿sí? Como en C#, donde puedo armar un bloque como este. ¿Sí? Tenemos acá 3 tipos de comentarios. Esto es muy importante, que en C# es case sensitivity, es sensible a la forma que nosotros tenemos de escribir, a las mayúsculas y a las minúsculas, distingue entonces entre mayúsculas y minúsculas. Yo coloco, por ejemplo, esto en C#, ahí me va a marcar que estoy cometiendo un error. Yo escribo de esta forma, system. Bueno, ahí ya me lo convierte automáticamente. Y me corrigió el código. Pero si yo lo escribo manualmente y no quiero que me lo corrija, ¿sí? Ahí ya me marca un error que no existe. Solo se puede utilizar las expresiones de objeto, assignment, call, increment, decrement y new como construcción, ¿sí? Directamente no lo reconoce. Nosotros tenemos que utilizar tal cual fue definido. Fíjense que incluso si yo quiero utilizar la clase competición y pongo acá
competición con minúscula. No me lo reconoce, ¿sí? No se pudo encontrar el tipo o el nombre del espacio de nombres competición, ¿sí? Eso tengan en cuenta. Así que es sensible a las mayúsculas y minúsculas. En cambio, en Visual Basic no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Esto, por un lado, para mí suena más que nada una desventaja, porque de alguna forma nos obliga a escribir lo más claro posible, ¿sí? Entre mayúsculas y minúsculas, las palabras, los nombres de las variables que utilicemos, las clases, ¿sí? Como que esto se torna a medio desprolijo en algunos casos, ¿sí? Un programador que mezcle líneas de códigos escritas en minúscula, después en otra parte escribe en mayúscula, eh, no, para mí no suena de alguna forma prolijo. Pero bueno, está en Visual Basic se puede hacer, si ustedes si quieren escribir en minúscula o en mayúscula, el mismo nombre de la variable lo va a tomar como correcto, ¿sí? En cambio, si ustedes una variable, el nombre lo escriben con minúscula y en otra parte con mayúscula, son dos variables diferentes, ¿sí? Los tipos de datos entre uno y otro, tenemos para los numéricos enteros, fíjense que el alias, esta parte nosotros ya lo vimos, la tablita en la clase anterior, el alias para los tipos de datos. En Visual Basic, fíjense que tiene prácticamente el mismo nombre, pero con la primera letra en mayúscula. Tienen exactamente el mismo tipo de datos, disponible tanto en C# como en Visual Basic. Tenemos los numéricos de punto flotante, los lógicos, otros tipos de datos como los chars, los objects, los strings, y su equivalente en C# en Visual Basic. El alcance de los miembros, esto tiene que ver con la visibilidad, ¿sí?, de los miembros de una clase, y con miembros se refiere a los campos, las propiedades, los métodos, los eventos, todos los componentes de una clase. En C# todo miembro es declarado por defecto como private. En cambio, en Visual Basic todos los miembros son declarados como public por defecto. Los modificadores de acceso disponibles, tanto en C# como en Visual Basic, son estos: el público, privado, interno, protegido y interno protegido. En Visual Basic tenemos lo mismo, pero se diferencian en friend. En uno se llama internal, en Visual Basic se llama friend. En el documento de la clase pasada está la clasificación y la descripción de cada uno de los tipos de alcance disponibles. Cuando nosotros declaramos, por ejemplo, una clase como pública, esa clase se va a poder acceder tanto por el mismo espacio de nombres como espacio de nombres pertenecientes a otros proyectos, ¿sí?, o a otros ensamblados. Como privado, si definimos, por ejemplo, una clase como privado, se va a poder acceder solamente en el ensamblado actual. Bueno, tienen para ver lo que es internal, protected internal. La declaración de las variables, esto ya vimos también un poco, cómo declarar y también inicializar variables en C#. Tenemos el tipo de datos y el nombre de la variable. En cambio, en Visual Basic hay una palabra reservada llamada dim, ¿sí? El nombre de la variable
la palabra reservada as y luego seguido del tipo de datos. Como pueden ver, es un poquito más extenso para escribir, ¿sí? En Visual Basic que en C Sharp es más directo, por así decirlo, para declarar, por ejemplo, una variable numérica entera, y fíjense cómo lo es en Visual Basic.net. Para inicializar las variables, en C Sharp, para poder utilizarlo, esto sí también es muy útil e importante, que toda variable que nosotros utilicemos tiene que estar explícitamente inicializada antes de ser utilizada. En cambio, en C Sharp, y para mí acá vendría a ser otra de las desventajas de Visual Basic, que inicializa automáticamente las variables en 0 o en nothing, ¿sí? Esto para mí, digamos, suena también como una desventaja porque supongamos tenemos una aplicación en donde yo no sabía de antemano cuántas variables iba a utilizar y digo, bueno, declaro unas 20 variables, ¿sí? Si yo voy a utilizar las 20, tengo que declararlas, definirlas, inicializarlas antes en C Sharp porque si no me va a dar un error. Pero en cambio, como yo no sabía cuántas iba a utilizar, en Visual Basic, al ejecutar mi aplicación, y si yo utilizaba 3 o utilizaba 4, el resto yo no me daba cuenta si se utilizaba o no, ¿sí? A lo que voy es que puede sonar como un desperdicio de memoria, de rendimiento, una aplicación poco eficiente, porque yo no me doy cuenta en realidad cuántas variables al final voy a terminar utilizando, si es que estoy en etapa de análisis, un poco de prueba de algún problema que estoy intentando resolver. En cambio, en C Sharp de alguna forma te obliga a que las variables que realmente las vas a utilizar tenés que inicializar. Para conversiones de tipo, bueno, ya vimos algo de conversiones o cast, ¿sí? C Sharp no permite las conversiones implícitas de tipos. Si es que falla el cast, se devuelve null o una excepción. Por ejemplo, acá tenemos una clase, un objeto CTA del tipo clase cuenta, ¿sí? Se instancia esa clase, y acá me va a dar un error, porque yo quiero asignarle a un objeto CC de tipo cuenta corriente, porque, bueno, como dice acá, puede que CTA no sea exactamente una cuenta corriente, ¿sí? Fíjense que acá C Sharp no puede interpretar de que se trata de ese tipo de datos. Por lo tanto, tengo que hacer una conversión explícita. Por más que yo lo esté viendo acá, ¿sí? De que se trata del mismo tipo de datos, C Sharp no lo sabe. Por eso es que yo tengo que hacer la conversión explícita mediante el casteo e indicándole de qué tipos de datos se trata, ¿sí? Entonces, en esta línea, fíjese que aquí ya no me va a dar un error, en donde yo a este objeto CC o cuenta corriente le asigno otro objeto llamado CTA y especifico explícitamente que se trata de esta clase. Estamos realizando una conversión explícita llamado cast, que se puede hacer de dos maneras. Una, de esta forma, entre paréntesis, anteponiendo al nombre del objeto, y otra utilizando la palabra reservada as, ¿sí? Estas dos líneas son equivalentes. Y si quisiera hacer una comparación, si es que un tipo de datos es el mismo tipo de otro tipo de datos, podemos utilizar la palabra reservada is, ¿sí? Acá estaríamos preguntando si este objeto es también el mismo que este objeto, ¿sí? En cambio, en Visual Basic utiliza las directivas del compilador option strict. Si falla el casteo, siempre se va a generar un error. Tenemos acá el mismo ejemplo, en donde tenemos un objeto CTA del tipo cuenta y le asignamos la instancia de otro tipo de datos, de otra clase, cuenta corriente en este caso.
Luego, a otro objeto CC declarado como cuenta corriente, le asignamos el objeto creado anteriormente, CTA. Y acá no nos va a dar como un error, ¿sí? Va a pasar de largo el compilador porque lo va a interpretar, que se trata del mismo tipo de datos al cual yo le estoy asignando. Y para hacer una conversión, en vez del casteo, tenemos esta función llamada ctype, ¿sí? Para hacer una conversión de un tipo de datos en otro, ¿sí? Fíjense que acá también tiene una desventaja porque de alguna forma yo tengo que especificar cuando estoy utilizando dos tipos de datos, si bien pueden hacer referencia a lo mismo, este puede ser una clase heredada, ¿sí? Esta puede ser la clase raíz y esta puede ser una clase heredada. Para poder especificar cuando yo utilice distintos nombres de distintos tipos de datos, incluso cuando sean clases heredadas, yo tengo que especificar o hacer una conversión explícita. Esto lo vimos con tipos de datos numéricos en la clase pasada, el tema del casteo. Bueno, acá está más que nada explicado con el uso de clases y una comparación con visualbasic.net. En C# nos da un error si yo no lo especifico. En cambio, en Visual Basic no nos da ningún error, ¿sí? Y el compilador pasa de largo. Para el uso de los vectores o arreglos, la definición en C# se utiliza con corchetes, ¿sí? Y en cambio en Visual Basic se utiliza con paréntesis. Se declara con paréntesis. Tenemos el tipo de datos, luego el nombre, y en Visual Basic, nuevamente, como definir una variable, tenemos la palabra reservada dim, el nombre, la palabra reservada a, y luego el tipo de datos al cual corresponde lo que yo estoy definiendo. En este caso, un array. Acá una comparación con los operadores. Bueno, los operadores básicos de la asignación, la suma, resta, multiplicación, división, la negación. Acá no coincide. Por un lado tenemos el signo de cierre de admiración y en visualbasic.net tenemos la palabra not. Para el módulo, la parte entera de la división, tenemos el símbolo porcentaje. En cambio, en visualbasic.net tenemos la palabra reservada mod. Luego los operadores de comparación son los mismos. También se diferencian en los operadores lógicos, ¿sí? Tenemos el símbolo, el doble ampersand en C# y la palabra reservada AND para representar el operador lógico y. ¿Sí? Entonces, si yo estoy haciendo en C#, por ejemplo, estamos realizando una operación lógica, tengo que utilizar los operadores del símbolo ampersand para el operador lógico y para el operador lógico o tenemos la doble barrita vertical. Para la negación lógica tenemos el símbolo de admiración de cierre. Para hacer una comparación lógica del igual, tenemos acá el doble
símbolo igual. Y para el operador distinto tenemos este símbolo. El operador de cierre, este símbolo de cierre de admiración con el operador igual. ¿Sí? Acá, bueno, prácticamente todos los operadores son distintos en un lenguaje y otro, no coinciden. En C# todas las evaluaciones se hacen por cortocircuito. ¿Qué quiere decir eso? Veamos acá un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, hacer 1, que es un método que va a devolver verdadero o falso. Si devuelve verdadero, entonces ya no se evalúa hacer 2. Y ustedes podrían preguntar por qué. Fíjense, si hacer 1 es verdadero, entonces ya hacer 2 no se evalúa. Tengo el operador lógico, el O. ¿Por qué ya no se evalúa? Porque ya el compilador de C# no llama para saber qué resultado tiene cuando sí que se ejecuta hacer 2. Es decir, no lo ejecuta. C# detecta que si es que hacer 1 es verdadero, ya no ejecuta hacer 2. ¿Por qué? Porque toma la primera opción, profe. Toma la primera opción, es verdadero, y en base a qué sería. ¿Por qué toma esa Porque la decisión de... primera, Sí, porque la primera opción es verdadera. Si la primera opción sería falsa, iría por la segunda, ¿que no? perfecto. Así es. Tiene en cuenta la tablita de los operadores lógicos. Y nosotros sabemos que la primera opción ya es verdadera, por más que esta sea también verdadera o sea falsa, nosotros sabemos que el resultado de esta operación va a ser verdadero. ¿Sí? Entonces no hace falta que evalúe este segundo operador, ¿sí? Que es un método que va a devolver ya sea verdadero o falso. Si yo con saber que esta es verdadera, entonces, independientemente de que esta sea verdadero o falso, yo ya sé que el resultado va a ser verdadero. A eso es lo que se llama C# evaluaciones de cortocircuito. En cambio, fíjense, si hacer 1 es falso, entonces ya no se va a evaluar hacer 2. Pero acá tenemos una operación lógica, el AND. ¿Sí? Si esto es falso, independientemente de que esto sea verdadero o falso, yo ya sé que este resultado va a ser falso. ¿Sí? Bueno, en cambio en Visual Basic es un poquito más complicado en el tema de de la sintaxis de los condicionales. Fíjense, si hacer 1 o else hacer 2, entonces, bueno, recién. Si hacer 1 es verdadero, entonces recién no se va a evaluar hacer 2. Yo tengo que utilizar el or else. No utilizo el or simple. ¿Sí? Entonces acá ya estaríamos sumando otros operadores adicionales en Visual Basic. Con lo cual, bueno, seguimos encontrando ciertas desventajas. Bueno, las sentencias condicionales. Acá pueden ver ustedes una comparación. ¿Sí? Tal vez acá sí podríamos decir que Visual Basic tiene una ventaja. Porque fíjense que, si bien yo lo puedo hacer en una sola línea, por ejemplo esta, la primera, acá también, lo puedo hacer en una sola línea, cuando el código va creciendo, ahí recién empiezo a ver ciertas complicaciones. Fíjense en la cantidad de líneas que yo utilizo. Por ejemplo, en C#, para la última. Vamos directamente a la última. Yo me pongo a contar, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 líneas prolijamente acomodadas. Si bien esto yo lo puedo poner acá, ¿sí? Pero para que esté prolijo y se note, digamos, la estructura, pongo la apertura de las llaves abajo, ¿sí? Con lo cual me ocupo una línea más.
En cambio, fíjense que si yo leo el mismo código en Visual Basic, lo veo un poquito más prolijo y tal vez más entendible de esta forma, ¿sí? Porque y además ocupa una menor cantidad de líneas. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas de código, ¿sí? Acá sí podríamos decir que Visual Basic tiene una leve ventaja en cuanto a la sintaxis para este tipo de código. Bueno, a esto ya lo pueden evaluar ustedes, ya lo que son los otros tipos de sentencias condicionales, como es la case, ¿sí? Una comparación entre C# y Visual Basic. Para el for, de sentencia repetitiva, aquí sí me gusta, a mí más en C#, el for, porque es mucho más directo, porque primero declara e inicializa la variable, después tiene la condición y luego el incremento. En cambio, en Visual Basic, fíjense que tengo que declarar antes la variable, por aparte, luego indicarle desde qué número va a comenzar. En cambio, fíjense en C# es directo, declara e inicializa. ¿Sí? Y luego el incremento, fíjense que la siguiente instrucción tiene que emplear una palabra reservada next. ¿Sí? Ahí podríamos decir, digamos, que C# volvió a tener una ventaja. En este caso particular, esto ya es una opinión personal para mí. ¿Sí? Es mucho más cómodo la sintaxis de C# para lo que yo quiero hacer. ¿Sí? En cambio, en Visual Basic es un poquito más largo. For each, bueno, esto lo vimos en la clase pasada. También en Visual Basic es un poquito más largo porque tengo que utilizar 2 líneas más para declarar las variables y luego utilizarlas en el bucle for each. En cambio, en C#, fíjense que no hace falta, lo hace en una sola línea, la declaración y la utilización de las variables para poder recorrer un vector o una colección. Las sentencias while, bueno, acá si seguimos comparando, vamos a seguir encontrando diferencias notables, interesantes, algunas mejor, otras menor o peor, ¿sí? Para uno o para el otro. Eso más que nada va a depender de la forma que ustedes se familiaricen con la herramienta. Ejercicios. Desarrolle un programa que solicite al usuario que escriba 2 números enteros, tome los números del usuario y a continuación imprima el número mayor seguido por las palabras es mayor. Si los números son iguales, imprima el mensaje, estos números son iguales. Utilice solamente la forma de la selección del enunciado if. Este es un ejercicio acá en la cual podemos poner en práctica. Veamos, después el otro desarrolla un programa que lea 2 enteros y determine e imprima si el número es múltiplo del segundo. Bueno, mientras tanto yo voy abriendo el Visual Studio para hacer este primer ejercicio. Ustedes vayan colocando la asistencia en el chat, nombre y apellido. Perdón, acá era ejercicio 1. Bueno, no importa. Voy a agregar acá otro formulario. Ejercicio 1. El ejercicio 1 me pide desarrollar un programa que solicite al usuario que escriba 2 enteros, tome los números y a continuación imprima el número mayor seguido por la palabra es mayor. Bien.
Vamos a hacer solamente el primero de los ejercicios y luego el otro se los dejo para ustedes. Acá no lo voy a hacer con consola, ya que la práctica están por utilizar justamente aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica, así que esto también lo voy a hacer con interfaz gráfica. Acá hay un cuadro de texto, este control, o también tranquilamente podría haber utilizado el... ¿Dónde está? A ver. No lo encuentro, es un mask. Ah, acá está, mask text. Este lo voy a eliminar. Como sé que tengo que ingresar valores numéricos, puedo utilizar este que tiene acá unas opciones para poder configurar una máscara, ¿sí? Especificar un tipo de datos que el usuario va a estar obligado a utilizar, ¿sí? Entonces, fíjense que yo utilicé el Masked Text Box, ¿sí? Que tiene acá un botoncito con una flecha, un triangulito, en donde tiene las opciones para establecer la máscara. Y yo puedo especificar que mi máscara va a ser de tipo numérico, ¿sí? Y tamaño como máximo especificado por esta máscara, ¿sí? 9999 de 5 posiciones. Este también lo voy a poner como numérico. Ahí está. Agrego dos etiquetas. Ponemos los nombres. Y acá vamos a poner un botón. Un poquito exagerado para que se note. Le ponemos el nombre, btn comparar, ¿sí? El tema de los eventos, acá puedo hacer con un botón derecho. Fíjese que si yo me voy a la ventana de propiedades, eventos, acá tengo una larga lista de eventos que podemos capturar y hacer alguna acción al respecto, ¿sí? El evento por defecto para el tipo de control botón es el de evento clic, ¿sí? Yo lo puedo crear haciendo doble clic acá en el nombre del evento o bien doble clic acá en el objeto, ¿sí? En ambos me va a crear un método que va a responder a ese evento clic, ¿sí? Acá tengo el código. Vamos a declarar una variable. Dos variables de tipo entero. Y luego, num1 le vamos a esto me faltó ponerle nombre a los cuadros de texto. Y le voy a poner txt num1 y a este le voy a poner txt num2.
Entonces, a num1 vamos a utilizar acá la clase convert. Yo sé que el usuario va a estar obligado a ingresar números, pero C# lo toma como un string, como una cadena de caracteres. Por lo tanto, obligadamente tengo que convertir. Bien, aquí ya he capturado los valores que el usuario va a ingresar y ahora tengo que hacer la comparación. Acá puedo hacer uso de lo que es el fragmento de código. Recuerden que yo escribía una palabra y fíjense que me sale el iconito acá del fragmento de código. Entonces, yo presiono 2 veces la tecla Tab y ya me arma la estructura del código de ese fragmento de código. En este caso voy a comparar si num1 es mayor que num2. Entonces, como dice el enunciado, hay que mostrar un mensaje acá podría mostrar el nombre de la variable o el valor. Y mostramos el valor. num1.toString más es mayor. ¿Sí? Acá si ustedes quieren personalizar el cuadro de texto, mostrando un título, mostrando un icono, pueden hacer uso de lo que es la sobrecarga de este método show. Entonces vamos a hacer uso de la sobrecarga que muestra el título. Por ejemplo, el resultado, pongo coma, que muestre ¿cómo es que se llamaba? A ver, ahí está, message box button. Vamos a mostrar solamente el OK y voy a mostrar un icono, message box icon punto, y vamos a mostrar el icono de información. Ahí está. De alguna forma hemos personalizado el método show. ¿Sí? Por un lado, el texto a mostrar, un título, configurado también el botón que quiero que tenga y también un icono. ¿Sí? Bien, bueno, acá ya esta parte es lógica. También es un fragmento de código. Fíjense que si no lo es, yo acá puedo... En C# no tenemos esta opción, como si lo tienen algunos lenguajes, ¿sí? El else if. Acá tenemos que hacer sí o sí otra comparación. Acá yo voy a copiar el mensaje para ahorrar la escritura. Y voy a cambiar a que num2 es el mayor. Y si no, vamos a mostrar un mensaje. Igual. ¿Sí? Veamos. Vamos a ejecutar acá el ejercicio 1, formulario ejercicio 1. Entonces, en el punto de partida, en el program.cs, hay que llamar a ese formulario. ¿Sí? Vamos a ejecutar. Y vamos a ver.
Fíjense que yo estoy apretando en mi teclado letras y no solamente me toma el espacio en blanco. Si yo ingreso algún símbolo, algún carácter, no me toma. Si ingreso algún número, ahí sí me toma. Vamos a comparar. Acá, como era de esperarse, la lógica está escrita correctamente y el resultado es que 79 es mayor. Acá vamos a poner 12. Y me indica que 25 es mayor como era de esperar. Y acá vamos a poner acá 12 para esperar este mensaje son iguales. ¿Qué pasa si yo no pongo nada? Yo no pongo nada, ya le di el botón comparar y acá ya veo que se colgó el Visual Studio porque algo ha ocurrido. Fíjese, la cadena de entrada no tiene el formato correcto, ¿sí? Acá text, el valor de text es una cadena vacía, por lo tanto, C# no puede convertir o no convierte en forma automática un espacio en blanco o una cadena vacía en un 0, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos son errores que ustedes tienen que, de alguna forma, prevenirlos o controlarlos. Y hay si habrán continuado leyendo el documento de la clase pasada, hay una sección que dice manejo de excepciones. Y es mediante el bloque try catch. Try catch. Fíjense que acá tengo el fragmento de código. Tengo dos. Uno para el try, el que es por defecto, y el otro el que tiene los tres bloques. El try, catch y el finally. Vamos a utilizar este. Uy, ¿cuál puse? El que tiene el finally. No, no era ese, sino que lo voy a borrar acá. Ahí está. Podría mostrar un mensaje, ¿sí? Para cuando el usuario no escriba lo que nosotros como programadores esperamos que lo haga, ¿sí? Por más que el usuario, siempre ustedes se van a encontrar usuarios particulares, por más que acá diga, por ejemplo, la etiqueta número 1, van a ver y se van a encontrar en la vida real, aquellos que ya trabajan ya seguramente debe haber pasado, y aquellos que todavía no trabajan y lo van a hacer más adelante, ya sea en forma particular, una empresa o por hobby, y que tengan que probar su software por algún usuario, se van a encontrar con algunos usuarios que cometen ciertos errores no esperados, ¿sí? Y uno de ellos es, por más que pongan ustedes la etiqueta que diga número, el usuario va a querer poner, por ejemplo, la palabra 1, ¿sí? Fíjense que acá yo ya estoy controlando esa excepción, ¿sí? Escriba un número en cada cuadro de texto, porque yo ya sé que de alguna forma, al no escribir, se está produciendo una excepción o un error, que si yo lo puedo manejar, puedo controlar, lo puedo hacer con este bloque try. La parte del try es el código que yo espero que en alguna parte se produzca un error. En realidad podría haber encerrado solamente esto, ¿sí? Y haber dejado esto fuera del bloque. Y esto ya es más que nada programación y lógica. Pero bueno, para propósitos de aprendizaje, los puse todos juntos acá, ¿sí? Porque esto no es susceptible de errores, porque yo ya sé que si estos ya son números, esta lógica va a trabajar normalmente, ¿sí? Sin errores.
¿sí? Donde se puede producir un error es en esta línea de código o en esta línea de código, ¿sí? Entonces, tranquilamente yo podría haber dejado así, el try, el catch y después el código, ¿sí? Pero fíjense que acá ya me da un error. ¿Por qué? El uso de no está asignado, ¿sí? Inicialmente yo tendría que acá inicializar estas variables para que yo pueda hacer esto, ¿sí? Por ejemplo, a num1 inicializarla con 0. Uy, ¿qué pasó? ¿Puse el insert? No. Entonces ahí ya no me da un error, ¿sí? Entonces yo solamente capturo o trato de manejar los posibles errores que se produzcan en mi código y en tiempo de ejecución de esta forma, ¿sí? Entonces ahí, fíjense qué es lo que va a pasar. Me va a mostrar el error, pero no voy a obtener lo que yo esperaba, ¿sí? Que es simplemente que se detenga el código y que vuelva a ingresar acá. Escriba el número en cuadro texto y fíjense que acá si yo le doy a aceptar, me dice son iguales. ¿Por qué? Porque inicialmente yo los declaré inicializados en 0, ¿sí? Entonces ahí son más que nada cuestiones para arreglar, para organizar en el código para que funcione como tendría que ser, ¿sí? Eso ya lo pueden ver ustedes, haciendo prueba y error en algunos casos, y acomodando por supuesto la parte de la lógica. Bien, bueno, el otro ejemplo se lo dejo para ustedes. Y por último, veamos el tema de, bueno, ya lo vimos, esto en realidad, la definición de las clases. Simplemente acá una comparación con visualbasic.net, cómo se declara en C# y también en visualbasic.net. En C# vimos que tenemos la palabra reservada class con sus modificadores de acceso. Por defecto es, si ustedes quieren hacer pública, tienen que especificar como público, ¿sí? Y en visualbasic.net, fíjense que lo que cambia en esta parte es más que nada la parte del cierre del bloque de definición de la clase, que hay que poner como indica en clase. En cambio, en C# nosotros sabemos que cada bloque se utiliza la llave de apertura y de cierre. Punto de entrada. Bueno, esto ya lo vimos en C#. Nosotros tenemos el program.cs, que es ahí donde está nuestro punto de entrada, el método principal, el main, ¿sí? Y en visualbasic.net también tenemos un main, ¿sí? Pero bueno, cambia por supuesto. Fíjense que para un método estático en C# tiene específicamente la palabra static, en cambio en visualbasic.net tiene otro nombre de palabra reservada. Los métodos en C#, todo método es una función, ¿sí? Esto quiere decir que ustedes tienen que especificarle qué tipo o resultado esperan de un método. Si no esperan nada, tienen que poner el modificador void. Si esperan un tipo de datos numérico, entero, siempre tienen que especificar. En este caso, tenemos acá un método que devuelve un entero. En cambio, en visualbasic.net, específicamente utiliza los procedimientos y las funciones, ¿sí? En forma separada, ¿sí? En cambio, en C# todo es una función, ¿sí? Es en uno solo. Si nosotros queremos hacer funciones para cálculos numéricos, cálculos matemáticos, tenemos que utilizar la palabra reservada function. En cambio, si queremos hacer algún procedimiento, como por ejemplo un control de errores, alguna consulta a una base de datos que no requiera cálculos matemáticos, utilizamos procedimientos, ¿sí? Con la palabra reservada sub, ¿sí? Bueno, acá también podríamos decir que es otra ventaja o desventaja, según el punto de vista, ¿sí? Si nosotros queremos hacer todo junto, bueno, con C# podemos hacerlo porque todo es tratado como una función.
Si queremos separar por un lado los cálculos numéricos y por otro lado aquellos que no son cálculos numéricos, bueno, en Visual Basic tiene esa posibilidad de definir procedimientos por un lado y funciones por otro lado, ¿sí? Puede ser una ventaja. Bueno, los constructores son similares. Sobrecarga también son similares. Fíjense que la sobrecarga de los métodos tiene que ver con los parámetros, ¿sí? Y el tipo de datos de esos parámetros, ¿sí? Acá tenemos el mismo método, fíjense, hacer depósito, que devuelve el mismo tipo de datos, en este caso no devuelve nada, void, pero uno de ellos recibe un parámetro y el segundo recibe dos parámetros. ¿Es el mismo método? Sí, es el mismo método. La única diferencia es que uno recibe un parámetro, y el otro recibe dos parámetros. Por eso es que este método tiene dos sobrecargas, o en otras palabras, tiene dos formas distintas de invocar. Bueno, ya saben que en .NET solamente se permite la herencia simple, ¿sí? Bueno, es más que nada con sintaxis. Para definir una herencia en C#, definimos la clase y luego, seguido de dos puntos, el nombre de la clase de la cual se deriva. En cambio, en Visual Basic hay que especificar con la palabra inherit, ¿sí? Ya vimos recién justamente los bloques try catch. En Visual Basic, bueno, por supuesto cambia la sintaxis. Y acá un par de ejercicios para que ustedes realicen. Utilicen la estructura de repetición for para inicializar los elementos de un array entero de 10 elementos e imprima el arreglo en formato tabular. Inicialice con números pares, también inicialice con números impares, inicialice también con múltiplos de 3. Nota, utilice para ello funciones y procedimientos. Bueno, acá nos pide una estructura de repetición para cargar o inicializar un vector cuyos elementos son enteros. El tamaño del vector es 10, ¿sí? Y tienen que hacer tres pruebas. Inicializarlo con pares, luego con números impares y luego con múltiplos de 3. Yo solamente veamos acá, ¿dónde están los vectores? Ejercicio 2. Este lo voy a llamar, por ejemplo, pares. PTN pares. Acá voy a crear un label, una etiqueta. Bueno, acá me pide que muestre en formato tabular. En realidad, el formato tabular es útil para los procesos de tipo consola, ¿sí? Interfaz tipo DOS. Pero acá, como estoy utilizando WinForm, es distinto. Vamos a definir un
For in desde, podemos crear, a ver si me ocurre, acá sería enteros.length, ¿sí? Que es hasta la cantidad de elementos, o una variable i desde 0 hasta length, en realidad sería -1, ¿sí? Si es que quiero cargar con 10 elementos, ¿sí? Porque va a ir desde 0 hasta 9, o bien podría comenzar desde 1, ¿sí? Para ir desde 1 hasta 10, ¿sí? Que sería en este caso, digamos, lo más adecuado, y acá podemos empezar a cargar. Es una forma, ¿no? Se me ocurre, ¿sí? El primer elemento, no, está mal, tiene que ir desde acá, desde 0, porque con este índice vamos a recorrer hasta el último, hasta la posición 9, ¿sí? Entonces acá, enteros, en la posición i, por ejemplo, si se tratara del primer elemento, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, i más 1 por 2, ¿sí? Pues yo sé que este resultado me va a cargar siempre un número entero, ¿sí? Y luego para mostrarlo, yo podría hacer lo mismo acá, pero lo voy a cargar en el label. Bueno, no le puse un nombre. A ver acá, podríamos crear una cadena en realidad. String inicialmente vacía. Ahí está. Entonces acá, a la cadena, el signo cadena más enteros y punto su string, ¿sí? Lo convierto en string, el contenido del vector. Esto ya lo borro. Y una vez que ha finalizado el for, yo podría mostrar en un mensaje o en el cuadro de texto cadena, ¿sí? A ver, veamos de que funciona. Y pongo acá ejercicio 2. Sí. Pares. Ahí está. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bueno, hay que darle, por supuesto, formato para mostrar el mensaje correspondiente. Bueno, más que nada la idea era cómo utilizar la sintaxis de C#, ¿sí? Un poquito cómo utilizarla en base a lo que figura acá en la diapositiva. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chicos, el examen parcial, la parte teórica, es hasta este tema, ¿no? Recuerden, hasta la unidad número 3. Yo les debo el Visual Studio en español, ¿sí? Como les decía al principio, no tuve tiempo de volver a descargarlo porque yo pensé que lo tenía, por eso es que no lo subí. Así que denme tiempo, quiero ya hoy terminar de descargarlo y subir a un link público para que lo puedan descargar e instalar. Sí, escucho. Profe, ¿cuándo es la fecha tentativa del examen? La fecha tentativa del examen ya te digo. Tenemos acá planificaciones, cronograma. Cronograma tentativo. Bien, ustedes ya no están viendo lo que yo estoy viendo acá. Bueno, estoy abriendo mi cronograma de actividades. La fecha tentativa es... Ahí ya lo termino de abrir. Primer parcial, 14 de mayo. 14 de mayo. Gracias, profe.
De nada. Entonces acá yo les Profe. escribo en el chat, 14 de mayo, unidades 1, 2 y 3. Profe, en ese examen Sí. teórico es que, o sea, ¿entran así ejercicios de interpretación o es pura teoría? Pura teoría. Tal vez, Pura qué sé teoría. yo, alguna definición, cómo se declara una clase, una comparación con, se me ocurre, la accesibilidad de las clases, ¿sí? Sí, que está bien escrita, eh, pero es puramente teórico, no un ejercicio, un código para resolver ahí en ese momento. No, es para responder preguntas conceptuales y teóricas. Ah, bien, bien, profe. Gracias. Así es, Claudio, solo teórico. ¿Cómo sería más o menos la modalidad, profe, de Múltiple parcial? choice. Ah, bien, Múltiple profe. choice, sí, y va a estar disponible en el aula. 10 preguntas, 30 minutos. Ajá, bien, bien, profe. Bueno, chicos, hemos llegado a la hora de cierre. Finalizamos la clase. Les pido paciencia para aquellos que me habían pedido el Visual Studio en español. A ver si lo puedo terminar de subir el día de hoy y les publico en la noticia en el Facebook. ¿Hay alguno que me falta agregar en el Facebook? Que haya solicitado acceso. Cualquier cosa me escribe al correo. Jorge J. Gutiérrez, @ sí, Maximiliano, hay un grupo de Facebook. Fíjate en una de las actividades, en el aula virtual, no recuerdo si es la primera o la segunda, ahí tenés el link para solicitar acceso al grupo de Facebook. O cualquier cosa, bueno, me mandas un mensaje al correo. No, perdón, ahí compartinos, no, perdón, no es ese el correo. Ese es mi correo personal. El que utilizo para la facu es este. El outlook.com, no, ese descártenlo por favor, que es mi correo personal. El otro sí, el de la facu. jorgejgutierrez@fiunju.edu.ar. Bueno, chicos, hemos terminado. Nos estamos viendo la próxima clase. Una vez que termine de subir el Visual Studio, les publico la novedad, la noticia, ya sea en el aula y en el grupo de Facebook, ¿sí? Y los que les falta agregarse como miembro, incorporarse al grupo de Facebook, solicita acceso o bien me manda un mensaje para que revise la admisión, ¿sí? Nos estamos viendo. Hasta la próxima, chicos. Yo me quedo igualmente un ratito más. Aquel que quiera hacer alguna consulta lo puede hacer. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego, Hasta luego. profe.